El año pasado me salté este vídeo y sinceramente no tenía que haberlo hecho, porque me lo paso muy bien contándote cuál es la mochila que utilizo en mi día a día. Básicamente porque hacer este vídeo me sirve un poco también todos los años para limpiar la mochila y decir, venga Víctor, vamos a quedar bien. No enseñes las tiritas de Pokémon que tienes tiradas por ahí. Así que esta es la mochila de Víctor Abarca en 2025. Raro se me hace hablar en tercera persona. Bueno, estamos a puntito de llegar al millón si no hemos llegado ya, o sea que con ganas. Esta mochila es de la marca Reins y me la regaló hace relativamente poco una amiga. Honestamente digo, la mochila que he estado utilizando durante todo el año pasado fue la de cuero, pero últimamente estoy utilizando esta más. Y la otra de cuero me encanta, es de la gente de Harvard London. Y de hecho, mira, vamos a pedir una cosa. 2025 trae una colaboración de Harvard London con Víctor. Eso molaría mucho. Sacaré algún día esa mochila que te prometí hace muchos años. Y será con ellos, creo. Toquemos madera. Esta mochila es de goma Eva y lo guay que tiene es que se podría mojar y no estropear el contenido que hay dentro, al menos en teoría. Además tiene un seguro cuando lo abres y luego tienes dos cierres magnéticos para darle ese extra de seguridad, que de verdad que es necesario en el metro de Nueva York. No te puedes confiar muchísimo, o al menos yo no me debería de confiar tanto, teniendo aquí la mochila de Dora la Exploradora. Vamos al lío. Lo primero es mi cámara de fotos. Es la Fuji que llevo utilizando desde hace 4 o 5 años, la X100V. Y aunque existe un modelo más nuevo, la número 6, sinceramente no me ha picado el gusanillo por comprarme la nueva porque ya está bien con la que tengo. Y como prueba que hice, ya está bien. Vale, perdona, que estoy siendo muy anárquico. Siempre los que tengo en mi mochila se empieza con el teléfono. El teléfono que uso en mi día a día es el iPhone 16 Pro. No es el Max, ¿vale? Es el Pro, a secas. ¿Por qué? Porque me gusta ese tamaño. Ya está. Y el dispositivo que sería un ordenador portátil o un iPad que utilizo es el iPad Pro M4. Honestamente, voy a serte muy sincero, hay muchos días que en lugar de llevarme el iPad Pro, lo que hago es llevarme el MacBook Pro, uno u otro, ¿vale? Lo que pasa es que me gusta mucho el iPad Pro básicamente porque tiene 5G. Por lo general, cuando salgo fuera a grabar o lo que sea, lo que necesito suele ser más bien conexión 5G. Y esto lo tiene, y eso me encanta. La verdad es que es una pasada que el procesador M4 se estrenase con este iPad. La segunda pasada es lo delgadito que es, o sea, es el producto más delgado que ha hecho Apple jamás. Es muy interesante de sostener, la verdad, es muy interesante. iPad Pro, iPhone, ya está. Estos son los dos únicos objetos, aparte del Apple Watch, que suelo llevar conmigo en mi día a día, ¿vale? Luego, productos que utilizo en casa, pues ya un montón. El Studio Display, las pantallas, bueno, ya me conoces. Ah, no, miento, hay otro más. Los auriculares. Los auriculares que uso son estos de aquí, son los Sonos Ace. Me los envió Sonos el año pasado y la verdad es que me gustan muchísimo. A veces suelo ir como más hacia los AirPods Max, otras veces suelo ir más hacia estos. Y aunque los AirPods Max, una de las cosas que me encanta es que se conectan muy rápido a todos los dispositivos, sobre todo si son de Apple. Estos me gustan, primero porque la calidad de sonido que tienen es espectacular, la batería funciona muy bien y luego cuando los utilizo aquí en casa, por ejemplo, si estoy jugando a la consola, directamente pulso un botón y se pasa el sonido del surround de casa a mis auriculares súper rápido. Eso me gusta. Muy bien, Sonos. Otro producto que uso es el iPod Classic, pero este no es un iPod Classic cualquiera. Ya te he hablado alguna vez, siempre como muy de pasada por este, pero tengo que hacer un vídeo especial sobre este de aquí. Además lo suelo llevar con mis auriculares de cable. Este iPod Classic es un iPod modificado. Lleva el interior de un iPod de 7ª generación. Esto lo que me permite es, por ejemplo, poder conectarlo al MacBook y poder descargarme música a través de iTunes y todas estas cosas. O sea, funciona fantástico en ese sentido. Pero además tiene cosas que lo acercan a un iPod de cómo sería en 2025, excepto por Apple Music, que eso no tiene. Pero lo que sí que tiene es un AirTag, entonces me permite poder localizarlo en caso de que me lo deje en algún sitio. Tiene también Bluetooth, aunque lo suelo llevar siempre conectados por cable, podría usar directamente los auriculares de Sonos y ya está. También lleva un motor áptico para sentir la vibración cuando estoy girando la ruedecita, porque como ya no lleva el disco duro, creo que lleva es un SSD, ya no tiene esa sensación como tan táctil de los antiguos iPods. Entonces, para darle como ese extra, lleva el motor áptico. ¿De dónde lo han sacado? Del iPhone. Y lleva otra fricada más. Ah, sí, la carga por USB-C. Caro como el solo, creo que fueron 700 pavos, pero si me preguntas, Víctor, ¿ha merecido la pena? No. No. Pero bueno, fue un capricho. Otro capricho, yo no soy nada caprichoso. Esto de aquí, la Analog Pocket. ¿Cómo sería la Game Boy si se lanzase a día de hoy? Pues sería esto. La pantalla que tiene no es OLED, es un LCD, pero tiene unos colores muy bonitos. El diseño me parece chulísimo y no emula juegos. Lo que hace es que le puedes poner los cartuchos que tenías de cuando eras pequeño, los de la Game Boy, los de la Game Boy Advance, y se los traga, se los come, porque usa
usa el FPGA, que no es que copie los juegos en absoluto, no es nada raro, ¿sabes? Es simplemente como un protocolo abierto. Y entonces puedes jugar al software que ya tenías en un hardware más moderno. Está súper guay. Honestamente, esto no lo uso en el Metro. Me da un poco de miedo de que me lo... Pero bueno, si quizás estoy esperando lo que sea alguien o cualquier cosa, sí que me echo una partidita. Además, me estoy volviendo a pasar todos los Pokémon y ya está. Aunque uno sea muy tecnológico, al final donde termino tomando las notas es aquí, es en un cuaderno. Es esta libretita de Muji y básicamente lo que hago es anotar todo lo que se me ocurre lo anoto aquí. Con este bolígrafo que es de la marca Travelers Company Made in Japan. Me lo regaló Eloy hace no demasiado tiempo y me encanta, ya está. O sea, me parece como súper nostálgico todo. El rollo de tener una libretita para apuntar todas las cosas me está haciendo que sea más productivo por una chorrada, básicamente por una tontería. Que me cuesta menos sacar la libreta que a veces apuntar las cosas en mi teléfono. Y cuando las tengo hechas, las tacho. Es un sistema tan cutre, pero al mismo tiempo también tan eficiente. Aquí el señor Plantillas de Notion recogiendo las cosas en una libreta. Bueno, luego lo que sí que sería ideal sería pasar esto a Notion, ¿vale? A la parte de tareas de Notion y todo esto. ¿Qué más? Ah, ya está. No. Esto es el Vox Palma. Es un libro electrónico, básicamente. Tengo aquí la aplicación de Kindle y entonces, por ejemplo, esto sí que lo uso mucho en el metro, ¿vale? A diferencia de esta de aquí que me da un poco de miedo, en lugar de tener el iPhone quizás en la mano, pues lo que hago es voy leyéndome un libro que realmente es un lector de libros, pero en formato móvil. Está muy bien, la verdad, ¿eh? Está muy bien. La cartera, la misma que llevo desde hace 8 o 9 años con mi Apple Card. Te la enseño básicamente porque no tiene números. Si tuviese números. Y cables. Muy útiles. Un lector de tarjetas SD que pasa de las SDs a USB-C. Esto lo uso sobre todo cuando me llevo el iPad y quiero, por ejemplo, descargarme la tarjeta directamente de aquí a Lightroom. Este cable de carga, sí que te voy a hablar de ello. Bueno, esos son los cables de Apple, los normales. Pero este cable de carga es de la marca Nomad, es de 65 vatios, es muy delgadito y la verdad es que me encanta. Este es el segundo que tengo porque el primero lo perdí y me lo volví a comprar. Es muy práctico porque ocupa muy poquito espacio, carga de forma rápida y, por ejemplo, si llevas el MacBook Air, podrías perfectamente cargar tu MacBook Air y tu iPhone o tu iPad de forma sincronizada utilizando la máxima potencia que puede cada uno. O sea, fantástico. Y con tu MacBook Pro le da también suficiente zoomito. Y luego, otra cosa que viene del pasado es un pendrive. Los pendrive que los tenía completamente abandonados, al final me terminé comprando hace poco uno que tiene USB-A a USB-C, básicamente porque a veces te piden, yo que sé, un documento o lo que sea, y entonces el ordenador a que lo tienes que conectar es un USB-A y dije, bueno, pues por lo menos tengo esto. Lo he usado una vez. Y ya está, ¿verdad? Sí, ya no tengo nada más. Esta es mi mochila tecnológica del 2025. En fin, espero que te haya gustado el vídeo. Si no estabas suscrito o suscrita, te animaría muchísimo a que lo hicieses. Al día que estoy grabando la review, estamos a puntito de llegar al 1.000.000. No sé si habremos llegado ya o no tengo ni idea de cuál es el estado actual, pero te agradecería muchísimo que te suscribieses. Es gratis y no hay muchas cosas gratis y de calidad en este mundo. Y esta es una de ellas. Sí, sigo hablando del canal. Chao.